Una camarera le dice al multimillonario: «Hola, señor, mi madre tiene un anillo igual al suyo». Pero lo que sucedió después le sorprenderá. ¿Qué pasaría si una simple conversación en un pequeño restaurante de pueblo revelara un secreto que cambiara todo lo que creía saber sobre la familia? ¿Y si un anillo, solo un anillo, se convirtiera en la clave para sanar viejas heridas y desenterrar verdades enterradas? Esta es una historia sobre la pérdida, el amor y los lazos que nos unen incluso cuando aún no lo sabemos. James Thornton se sentó en la mesa de la esquina del restaurante Rossi's, el tipo de lugar donde el café estaba fuerte, el suelo pegajoso y los clientes demasiado cansados para preocuparse por el hombre del abrigo a medida. A sus 52 años, era un multimillonario cuyo nombre adornaba las salas de los hospitales y las residencias universitarias. Pero esta noche, era solo un hombre tomando un café frío, intentando escapar de los fantasmas de su pasado. Su esposa, Clare, llevaba 3 años fallecida. Un accidente de coche le robó la risa y lo dejó con una casa demasiado grande y un corazón roto. Desde entonces, había cambiado las salas de juntas por carreteras secundarias, buscando consuelo en lugares donde su riqueza no significaba nada, donde las historias de la gente eran crudas y reales. Rossi's Diner era uno de esos lugares. Escondido en una carretera solitaria al norte del estado de Nueva York, era un refugio para camioneros, vagabundos y lugareños que conocían sus secretos, pero nunca los decían en voz alta. A James le gustaba el lugar, las tazas desportilladas, el papel pintado descolorido, la forma en que el mundo parecía ralentizarse. No había venido por la comida. Acudía en busca de los fugaces momentos de conexión, los retazos de la vida de otras personas que le recordaban que no era el único que soportaba el dolor. Al otro lado del restaurante, Emily Harper limpiaba un mostrador, con el delantal manchado de grasa y los ojos marrones cargados de cansancio. A sus 28 años, era madre soltera y veterana. Sus días en el ejército habían quedado atrás, reemplazados por turnos interminables y una niña pequeña que llamaba a su mamá con una sonrisa que hacía que todo valiera la pena. Su vida era un equilibrio. Las facturas se acumulaban, el techo de un apartamento con goteras y un corazón que aún recordaba a la madre que había perdido por la adicción años atrás. Emily no hablaba mucho de Mary, pero llevaba el recuerdo de su madre en un pequeño anillo de plata. Llevaba una cadena alrededor del cuello, un anillo grabado con un delicado patrón de hiedra, una reliquia de una vida que se le había escapado. James la notó antes de que ella le hablara. No porque fuera atractiva. Era sencilla, de una manera que resultaba hermosa por su honestidad, sino por su forma de moverse, como alguien que había aprendido a seguir adelante sin importar el peso. Cuando se acercó a su mesa para rellenarle el café, su voz era suave pero firme. «Hola, señor. Mi madre tiene un anillo igual al suyo», dijo, señalando con la cabeza el anillo de plata que llevaba en la mano derecha. Las palabras fueron casuales, pero impactaron a James como un tren de carga. Se quedó paralizado, apretando los dedos alrededor de la taza. El anillo era de Claire, idéntico al que él le había regalado cuando eran jóvenes e imprudentes, antes de que la riqueza y la tragedia transformaran sus vidas. Era un sencillo anillo grabado con hiedra, símbolo del amor que se habían prometido que sobreviviría a todo. «¿Qué dijiste?», preguntó en voz baja, casi un susurro. Emily dudó, percibiendo el cambio en su actitud. «Tu anillo», dijo, tocándose la cadena del cuello donde colgaba el suyo. «Es igual al de mi madre. Lo usaba siempre». Dijo que era de alguien especial. El corazón de James latía con fuerza. No podía ser una coincidencia. Ni el anillo, ni el estampado de hiedra, ni la forma en que sus palabras despertaron un recuerdo que había enterrado profundamente. «Tu madre», dijo con cuidado. «¿Cómo se llamaba?» «Mary», respondió Emily, con la voz más suave. «Mary Harper». El nombre fue como un puñal en su pecho. Mary Harper, la amiga de la infancia de Clare, la que había estado ahí durante su adolescencia. La que se alejó cuando la adicción se apoderó de él.
James no había pensado en ella en décadas. Pero ahora su nombre era un hilo que lo arrastraba a un pasado que había intentado olvidar. James no durmió esa noche. De vuelta en su habitación de hotel, se sentó en el borde de la cama, con el anillo de Clare pesado en su dedo. Mary Harper. El nombre resonó en su mente, trayendo a la memoria recuerdos de una época en la que la vida era más sencilla. Cuando él y Clare eran solo dos niños enamorados, y Mary era la amiga con la que compartían sus risas y sus secretos. Todos habían crecido en el mismo pueblito, un lugar donde todos se conocían, donde las promesas parecían eternas. Mary había sido vibrante en su día, con una risa que podía iluminar cualquier habitación y un corazón que amaba con fiereza. Pero la vida había sido cruel con ella. Pobreza, malas decisiones y una batalla contra la adicción que destrozó a su familia. James recordaba la última vez que había visto a Mary en su boda con Clare. Ella estaba sobria entonces, o eso dijo, con una sonrisa forzada pero genuina mientras abrazaba a Clare y le ponía una pequeña caja en las manos. Dentro estaba el anillo gemelo de Clare, otro anillo de plata con el mismo estampado de hiedra, un regalo para simbolizar su vínculo inquebrantable. Así que siempre me tendrás contigo, había dicho Mary. Clare lo había llevado. Todos los días. Hasta el accidente. Pero la vida de Mary se desmoronó después de eso. Clare intentó ayudarla. Dinero, rehabilitación, llamadas interminables, pero la adicción era una bestia que no la soltaba. Mary desapareció y Clare nunca dejó de culparse por no hacer más. Cuando Clare murió, James enterró esa culpa junto con ella, encerrando el dolor de su pasado fracturado. Ahora, las palabras de Emily lo habían desgarrado todo de nuevo. A la noche siguiente, James regresó al restaurante. No sabía por qué, no exactamente, solo que necesitaba volver a ver a Emily para comprender la conexión que parecía demasiado precisa para ser casualidad. El restaurante estaba más concurrido esa noche, el murmullo de las conversaciones llenaba el aire, pero Emily estaba allí, moviéndose entre las mesas con la misma gracia serena. Al verlo, le ofreció una leve sonrisa. Pero había una pregunta en sus ojos. ¿De vuelta?, preguntó, poniéndole una taza de café recién hecho delante. No pude evitarlo, dijo James, intentando mantener un tono desenfadado. Ese anillo que mencionaste. Lo he estado pensando. Emily se llevó la mano a la cadena que llevaba al cuello, rozando con los dedos el anillo oculto bajo la camisa. Es todo lo que me queda de ella, dijo en voz baja. No era perfecta, pero era mi madre. James asintió con un nudo en la garganta. Háblame de ella. Emily dudó, y luego se sentó frente a él durante un raro momento de calma en su turno. Le contó sobre Mary, como había sido cantante con una voz que podía silenciar cualquier habitación. Como había luchado por mantenerse limpia por el bien de Emily, pero siempre volvía a caer en la botella o algo peor. Como Emily, a los 16 años, había vuelto a casa y había encontrado a su madre. Había desaparecido, el apartamento estaba vacío, salvo por el anillo y una nota que decía, «Lo siento, mantén esto a salvo». Emily había estado sola desde entonces, abriéndose paso por la vida, alistándose en el ejército para escapar, solo para regresar al mismo pueblito con una hija y sueños que cada día parecían más inalcanzables. James escuchaba, con el corazón dolido con cada palabra. Vio la resiliencia de Clare y Emily en la forma en que hablaban del amor y la pérdida con igual peso. Pero había algo más. Una persistente sospecha que no podía quitarse de encima. El anillo no era solo un recuerdo. Era una pista. Una pieza de un rompecabezas que no sabía que estaba resolviendo. Durante la semana siguiente, James se convirtió en un cliente habitual de Rosie's. Se sentaba en la misma mesa, pedía el mismo café y hablaba con Emily cada vez que ella se levantaba. Sus conversaciones se profundizaban, entrelazando historias de pérdida y supervivencia. James compartió fragmentos de su vida con Clare. Cómo habían amasado una fortuna juntos, pero nunca habían superado la sombra de su muerte. Cómo él lo había dejado todo,
menos su dolor. Emily, a su vez, habló de su hija, Lily, una niña de 3 años con los ojos de su abuela y el peso de criarla sola. Pero el anillo era el hilo que los unía. James no podía soltarlo. Empezó a reconstruir la cronología en su mente. La desaparición de Mary, la culpa de Clare, los años que habían pasado en silencio. Una noche, después de que el restaurante se vaciara, le hizo a Emily la pregunta que lo quemaba desde aquella primera noche. Emily, dijo, con voz firme pero con un toque de urgencia. ¿Cuándo nació tu madre? Ella frunció el ceño, sorprendida. Guardia. 1968. ¿Por qué? El corazón de James dio un vuelco. Mary era un año mayor que Clare, pero las cuentas no cuadraban. Emily tenía 28 años, nacida en 1997. Clare y James se habían casado en 1995, y Clare nunca había mencionado a un hijo, pero Mary ya estaba presente por aquel entonces, entrando y saliendo de sus vidas. Un recuerdo apareció en su mente. Clare llorando tras una llamada nocturna de Mary, diciéndole que le había fallado, pero negándose a explicar por qué. Emily, dijo James, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Tu madre alguna vez habló de mi esposa? Clare Thornton. Emily abrió mucho los ojos. ¿Claire? Sí, a veces la mencionaba. Decía que eran mejores amigas de pequeñas, como hermanas. Mamá siempre se ponía triste cuando hablaba de ella, como si la hubiera decepcionado. A James le temblaban las manos. Sacó su teléfono y le mostró a Emily una foto de Clare, joven y sonriente, con su anillo brillando en el dedo. Emily se quedó sin aliento. Es ella, susurró. Esa es la Clare de la que hablaba mi madre. Las piezas estaban encajando, pero aún no encajaban. James necesitaba respuestas y sabía dónde encontrarlas. Contrató a un investigador privado, un hombre discreto que había trabajado para él antes, y le dio todo lo que tenía. El nombre de Mary, el año de nacimiento de Emily, el anillo. En cuestión de días, el investigador regresó con un archivo que lo cambió todo. Mary Harper había dado a luz a Emily en 1997, pero el padre que figuraba en el certificado de nacimiento era un nombre que James no reconoció. Un vagabundo que había pasado brevemente por la vida de Mary. Pero había más. Una carta guardada en los registros del condado, escrita por Mary a Clare en 1996. Era breve pero devastadora. Estoy embarazada, Clare. Es suya. No puedo decírselo. Ahora está casado contigo. Lo siento. James volvió a leer la carta. Y de nuevo, su mundo se tambaleó. Clare lo sabía. Sabía que Mary estaba embarazada. Sabía que el niño era suyo y se lo había ocultado. ¿Por qué? ¿Para protegerlo? ¿Para proteger su matrimonio? ¿O porque Mary le había rogado guardarle el secreto? La verdad fue una herida, aguda y profunda, pero también una revelación. Emily era su hija. James no fue al restaurante al día siguiente. No podía enfrentarse a Emily. Todavía no. No con la verdad quemándole el pecho. Pasó horas paseando por la habitación del hotel. La carta se le arrugaba en la mano. Estaba furioso con Clare por guardar el secreto, con Mary por huir, consigo mismo por no ver las señales. Pero más que eso, estaba aterrorizado. Emily no lo sabía. Había crecido sin padre, sin familia por decisiones que él ni siquiera sabía que había tomado. Cuando finalmente regresó a Rosy's, era tarde y el restaurante estaba casi vacío. Emily estaba limpiando las mesas, con movimientos más lentos de lo habitual, como si cargara con el peso de la preocupación. Cuando lo vio, su rostro se iluminó, pero luego vaciló. ¿Estás bien?, preguntó. James respiró hondo. Emily, tenemos que hablar. Se sentaron en su reservado. El anillo en su dedo y el que llevaba alrededor del cuello de ella brillaban bajo las luces fluorescentes.
Él le contó todo. La carta de Mary, el secreto de Clare, la verdad sobre su padre. Emily escuchó, pálida, con las manos agarradas al borde de la mesa. Cuando terminó, las lágrimas corrían por sus mejillas, pero su voz era firme. ¿Estás diciendo que eres mi padre?, preguntó. La palabra, extraña en su lengua. James asintió, con los ojos húmedos. No lo sabía, Emily. Te juro que no lo sabía. Por un momento, se hizo un silencio denso y crudo. Entonces Emily se levantó, con la silla raspando contra el suelo, y salió por la puerta trasera. James no la siguió. Sabía que ella necesitaba espacio tanto como él. Pero la verdad había salido a la luz y no había vuelta atrás. Pasaron los días, luego las semanas. Emily no renunció a su trabajo, pero evitaba el puesto de James. Su sonrisa era tensa y sus palabras escasas. James seguía viniendo. No para presionarla, sino porque no podía mantenerse alejado. Ya había perdido demasiado, y ahora que la había encontrado, no la soltaría. No a menos que ella se lo pidiera. Una noche, mientras la primera nevada de la temporada cubría las ventanas del restaurante, Emily se acercó a su mesa. No se sentó, pero le ofreció la cadena con el anillo de su madre. He estado pensando, dijo, en mamá, en Clare, en ti. Estoy enojada. Muy enojada por todo esto. Pero ya no quiero estarlo. James levantó la vista, con la esperanza parpadeando en su pecho. ¿Qué quieres, Emily? Quiero conocerte, dijo simplemente. No el multimillonario, ni el hombre del abrigo elegante, solo tú. Y quiero que conozcas a Lily. Se merece un abuelo. No era perdón. Todavía no. Pero era un comienzo. Durante el mes siguiente, James y Emily reconstruyeron lo que se había roto antes de que pudiera empezar. Conoció a Lily, un torbellino de rizos y risas, y vio a Clare en su sonrisa, a Mary en sus ojos. Él ayudó a Emily con sus facturas, no como caridad, sino como padre, y ella lo dejó derribar poco a poco sus barreras. Hablaron de Mary, de Clare, de los errores y del amor que los había formado a todos. James fundó un centro comunitario en nombre de Mary, un lugar para que las personas que luchan contra la adicción encuentren apoyo, para honrar a la mujer que le había dado una hija que nunca supo que tenía. Emily empezó a tomar clases nocturnas, soñando con un futuro más allá del restaurante, y James estaba allí animándola. Un año después, James estaba sentado en el restaurante de Rosie, pero esta vez no estaba solo. Emily estaba frente a él, con Lily en su regazo, coloreando una casa con un gran árbol en la entrada. Los anillos, el suyo y el de Emily, aún brillaban, símbolos de un pasado que había dolido pero también sanado. El restaurante era el mismo, pero eran diferentes, unidos por una verdad que casi los había destruido, pero que en cambio les había dado una familia. Mientras Lily reía y Emily sonreía, James sintió algo que no había sentido en años. Paz. La riqueza que había perseguido, el dolor que había cargado, los secretos que lo habían definido, todo formaba parte de él. Pero no lo era todo. La verdadera riqueza estaba allí, en la risa de una niña, en la fuerza de una hija que había encontrado, en el coraje para empezar de nuevo. Y mientras la gramola tocaba una melodía suave, James supo que esto era lo que Clare habría querido. No una vida de arrepentimiento, sino una de redención, de amor, reconstruida, una conversación en la cena.